Qué gusto poder conectar con usted para recibir este precioso tiempo que el Señor nos regala, esta oportunidad para ser inspirados a través de su preciosa y poderosa palabra. Quiero invitarle a que vaya con nosotros al libro de Esther, capítulo número 4, Esther, capítulo 4, y juntos podamos leer lo que dice la poderosa palabra del Señor. Dice la escritura desde el verso número 10 en adelante. Dice: entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Padre, pedimos, Señor, que tú de una forma preciosa hables a nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el que está con nosotros. Permítenos entender el propósito, permítenos entender lo que se hace necesario que entendamos en medio de este tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que usted pueda tomar en sus notas este nombre: sin ser llamado. Sin ser llamado. La escritura nos está hablando y nos lleva a reflexionar ciertos aspectos que son importantes dentro de la historia que estamos llevando a cabo. Y varios de estos aspectos que estamos encontrando aquí en esta historia nos permiten también entender el propósito de Dios. Hay una ley que existe y hay ciertos rituales que hemos visto y formas que son los límites humanos que se establecen entre un gobernador o un rey y sus gobernados. Recordemos que la figura que se percibe en muchos imperios, el rey, digamos que tiene ciertas connotaciones y alrededor de él se dan varias situaciones que lo llevan como a generar un aura de grandeza, que es una persona que no es fácil para cualquier persona llegar ante él si no hay una cita. Es una persona que cumple ciertos lineamientos. Hay narrativas, por lo menos en la tierra de Egipto, el faraón era visto como una persona, un dios en la tierra, ¿sí? Que hablaba con los dioses eternos para traer el favor. Y los persas pues no son ajenos a esta forma de pensar y por eso tienen diferentes leyes, y la autoridad del rey es una autoridad que nadie más tiene, y por eso Esther, que conoce lo que está pasando, envía a decir a Mardoqueo: tú sí, está muy bien que me presente delante del rey, pero recordemos que Esther está enmarcada en un contexto donde muchas de las cosas que puede hacer están supeditadas a su propia vida. ¿Qué quiere decir? Que puede ella tomar decisiones, pero su vida está en juego. Su vida está en juego, y en el marco de ese desarrollo es importante que lo tengamos presente, porque a veces en medio de buscar la significación espiritual de muchas cosas olvidamos que las historias que se ven reflejadas son de personas como tú y como yo.
la duda que no esconde la escritura ni la narrativa bíblica, es importante también entenderla porque no solo nosotros dudamos en este tiempo, sino ellos también, los héroes de la Biblia, grandes héroes de la Biblia, también sufrieron diferentes situaciones que los llevaron a dudar de muchos propósitos y muchas, aún del propio llamado que Dios ha puesto para su vida. Entonces, Mardoqueo ha comunicado el mensaje a Esther a través de Hatak. Hatak recoge las palabras de Esther y va a Mardoqueo, y la respuesta de Mardoqueo es: tienes que tomar decisiones, no esperes que hasta ser llamada de pronto llega el momento, se ejecuta el plan que tiene Amán, nunca la llaman y entonces nunca vamos a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. Ya eres la reina, ya eres la persona que ha sido escogida por encima de muchas otras. Dios te ha puesto ahí. Digamos que las palabras que son fuertes de parte de Mardoqueo para Esther buscan también despertar y que Esther no olvide cuál es el llamado que ella tiene y cuál es el llamado que está. Aquí vemos que la ley dice con claridad que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay al respecto de esa persona, y es que ha de morir. O sea, ahí no hay opción de preguntar de que sí o que no, no. Si entra, como Pedro por su casa, sin haber sido llamado y convocado, la orden que tienen los guardas, la orden que tienen los vigilantes, el ejército real, es darle muerte. Ahí, perdón lo que voy a decir, se dispara y se ejecuta primero y se pregunta después. Así que la persona que caiga en esas redes, que caiga, que tome esas decisiones, pues tiene que ser consciente de que eso es lo que va a pasar. El verbo que se utiliza en el hebreo para hablar de ese llamado es el verbo cara, o la palabra es cara, cara, C-A-R-A con tilde, cara. Cara habla de anunciar, de celebrar, de clamar, de ser convidado, de ser convocado. Habla de tener un encuentro, habla de que ese encuentro es como un encuentro más personal. Habla de leer, de llamar, de nombrar, de pedir a alguien. Habla de predicar, de pregonar. Habla también de profetizar, de promulgar, de algo que necesita ser publicado, de algo que necesita ser, que se traiga, y también habla de dar voces. Entonces, cuando en el versículo número 11 habla, dice, sin ser llamado, sin tener ese cara, no se puede presentar delante del rey, y la orden es que si no tienes un cara, si no tienes ese documento, no tienes eso, entonces tú tienes que morir. Entonces aquí vemos que este cara nos revela varias cosas. Primero, es una advertencia porque se está en juego la vida. Aquí hay un peligro. El peligro es perder la vida. ¿Sí? Decía alguien, es mejor un cobarde que huye, que sirve para otra guerra, y no un valiente que muere, que ya después no sirve. Y de una u otra forma, en el desarrollo que se está dando en la vida de Esther, aquí Esther está en una lucha entre las leyes como tal que están siendo dadas por parte del rey Asuero y todo el contexto en el cual ella se encuentra, y las demandas y lo que Dios está esperando por parte de ella, esa obediencia a ese llamado que Dios ha puesto para su vida. Entonces, aquí encontramos, digamos que un contraste, porque en el versículo 1 también hay un llamado. Ese llamado, también ese verbo cara, del hebreo cara, se encuentra en el versículo 1 cuando Mardoqueo empieza de una u otra forma a tener una actitud de congoja, rasga sus vestidos, empieza a hacer un clamor
para mostrar a todos que hay una situación que se está viviendo. Pero aquí en el verso número 11, este cará tiene esa connotación. Se necesita para presentarse delante del rey que haya un cará, que haya un llamado, que haya una convocatoria que venga de parte del rey para que Esther pueda ir y su vida no perezca, para que pueda presentarse delante del rey y no surta el efecto de la ley que hay. Y estos límites humanos de los cuales hemos hablado y hemos compartido también, a veces nosotros los vemos como el fin de los propósitos de Dios, pero en el plan de Dios se ven como la oportunidad perfecta para ver cómo Dios va a obrar en medio de las situaciones que se están viviendo. Aquí tenemos una confrontación que también tiene mucho que ver con nosotros. Todos en nuestro llamado, muchas veces tal vez estamos eh, con el ánimo de hacer algo, de ser parte de algo, pero a la vez uno como que espera la convocación por parte del rey o de la autoridad para actuar. ¿Sí? Porque pues digamos que es mejor que a uno lo manden a hacer algo y no que lo regañen por ponerse a hacer algo que nadie lo está mandando a hacer. No sé si usted recuerda cuando su mamá o su papá le esbozaron esta frase. ¿Quién lo mandó a hacer eso? ¿Sí? ¿Por qué le pasan esas cosas? De pronto usted estaba por ahí haciendo algo y le dio por ponerse a jugar, le dio por ponerse a construir y terminó tal vez haciendo un gran reguero, haciendo algo. Y lo primero que le dicen a usted no dice, ay, tan bonito el niño, tan bonita la niña lo que está haciendo, sino lo primero hay un llamado a que a confrontar y a decir, pero es que ¿quién lo mandó a usted a hacer eso? Y esa relación y este ejemplo que estoy usando, tal vez usted lo ha vivido en carne propia y a raíz de ponerse a hacer algo que nunca lo mandaron a hacer, terminamos muchas veces ganándonos regaños, ganándonos vaciadas, correcciones y muchas otras cosas más. Y eso pareciera algo muy sencillo, pero también ha dejado marcas aún en nosotros que muchas veces nos impiden tener iniciativa propia para desarrollar algo y muchas veces estamos más esperando que nos digan, que nos envíen la orden, que nos convoquen y eso de una u otra forma ha minado la forma en la que nosotros hacemos las cosas y a veces eso también nos presenta un problema en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque a veces perdemos la capacidad de tener iniciativa por las diferentes situaciones en las cuales nos hemos enfrentado y que hemos aún chocado y no hemos tenido los mejores resultados. Pero aquí vemos que aquí hay un propósito de Dios. El propósito es que el Señor ha llamado a Esther. Esther forma parte de un llamado, de un cará de Dios que se ha venido desarrollando, con la gracia de Dios sobre ella, siendo la candidata menos conocida, ha pasado a ser la candidata más conocida y la candidata que ha obtenido la gracia del rey y ahora es la reina. Y está en un lugar donde aunque necesita también ser convocada, aunque ha pasado el tiempo, porque aquí Esther menciona una medida de tiempo, dice, es que ya llevo 30 días sin ser convocada, sin ser llamada. Y si me presento así, entonces, pues realmente lo que puede pasar es que voy a morir. Y entonces ahí puede terminar esta historia. Y esto habla, este cará, este buscar esta convocatoria, este buscar el ser llamados, también nos habla de lo importante que es también despertar. Las palabras de Mardoqueo, que son bien fuertes, buscan también despertar en Esther y que Esther no olvide el llamado que tiene. Por eso Mardoqueo cuando envía dice, no pienses, verso 13, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Aquí hay una advertencia. No pienses que vas a escapar.
el llamado que Dios ha puesto para nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que es algo muy fácil, que de una forma fácil podemos jugar con el llamado de Dios, pero aquí a través de esto también hay advertencias para nosotros. A veces nosotros pensamos que con facilidad podremos escapar. Hay algo, cuando el Señor se ha interesado en ti, ha dado algo que es muy valioso a su Hijo Jesús, el cual viene, muere para darte vida eterna, y eso es algo valioso, pero muchas veces podemos estar despreciando ese llamado que Dios tiene para nosotros. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Es la primera advertencia para despertar el llamado y la acción en Esther. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. El llamado, el cará que necesita Esther, Esther tiene que retomar el cará correcto, porque Esther ha sido guiada siempre debajo la tutela de Mardoqueo. Mardoqueo la ha guiado, ella ha escuchado el consejo, pero llega un momento en el que ya Mardoqueo no puede hacer las cosas. Aquí Mardoqueo también no nos da una gran lección sobre la forma de ejercer o tutorear o disipular a alguien. Tú le enseñas, esa persona sigue el consejo, pero llega un momento en que esa persona tiene que enfrentarse a tomar decisiones. Esther tiene que tomar decisiones. Mardoqueo le recuerda las cosas. Hasta el momento nadie sabe que ella es del pueblo de Israel. Nadie sabe que la reina que ha escogido el rey para reemplazar a Basti viene de los israelitas de la nación, que hay un decreto para exterminarlos. No, nadie lo sabe. Y Esther tiene que ser despertada y tiene que empezar a tomar decisiones que proyecten y hagan que su llamado se afirme, y que a través de seguir el llamado del Señor y de las decisiones que toma, vea la mano preciosa y poderosa de Dios respaldando su vida. ¿Cómo está el llamado de Dios para mí? Y aquí quiero hacer un paréntesis. La pregunta es, ¿te estás preparando? Porque versículos posteriores vamos a encontrar que Esther, después de que escucha esas segundas noticias de Mardoqueo, esas palabras que le envía, dice, bueno, entonces convoque usted un ayuno, voy a ayunar 3 días, voy a ayunar con todas las personas que están conmigo, y al tercer día voy a tomar la decisión de ir a presentarme, y si perezco, que perezca. Si no era así, bueno, no sé, pero tomé mi decisión. Voy a ir adelante a hacer las cosas. Pero mire que esa decisión pasa también por un proceso de preparación espiritual. Muchas veces nuestro cara para ser llamados y para ser convocados no pasa por eso. Y nos olvidamos que lo que hacemos no simplemente tiene una implicación natural, sino también espiritual. El Señor te ha llamado. Hay un primer llamado, una primer misión. Mateo capítulo 28 nos habla de eso, del llamado a ser discípulos. ¿Cómo está ese llamado? ¿Cómo lo estoy desarrollando? ¿Qué tengo que esperar para que el Señor obre a través de mi vida y el Señor me muestre el favor que Él quiere tener para conmigo? Hay un cara, hay un llamado. Esther no necesita en estos momentos esperar a ser convocada, necesita moverse y actuar. Y aquí vemos que en los límites humanos es cuando el Señor también va a empezar a actuar. Pero aquí también vemos en Esther una forma también de entender lo que es la gracia de Dios. Mire que a veces la gracia de Dios pasa por diferentes impedimentos que son más humanos que vengan de parte de Dios. Esther y esta porción que estamos viendo de irse a presentar, pudiéramos decir que es una prefiguración de lo que va a pasar con la venida de Cristo. El Señor Jesús, ¿qué va a hacer?
Antes de que Cristo viniera a presentarnos delante de la presencia del Señor, se presentaba el sumo sacerdote, era el único que podía entrar. Y cada año tenía que presentarse y presentar la ofrenda. Y si la ofrenda era acepta, un año de gracia iba a haber para el pueblo. Pero si había algo que pasaba en el momento de presentar esa ofrenda, si el sacerdote fallaba en algo en esos momentos, entonces iba a acarrear maldición para el pueblo. Pero era una sola persona en favor de otros. Pero cuando Cristo se presenta y tiene el favor del rey que extiende el cetro para recibirlo, y se presenta en favor de nosotros que deberíamos haber ido a morir en la cruz, entonces abre el espectro y ya tú y yo podemos ser llamados, convocados, podemos clamar al Señor. Ya muchas veces no necesitamos la misma figura que se necesitaba ser convocado de parte del rey, sino ahora tú y yo podemos acceder, podemos estar delante de la presencia del Señor porque Jesús ha pagado el precio y ha roto esos esquemas, ha quitado y ha cambiado esa forma de hacer las cosas y nos ha abierto la puerta para que podamos tener una comunión plena con el Señor. Mira que muchas veces nosotros pensamos que el llamado es solo para la consagración, es solo para el pastor o solo para el líder o solo para otras personas, sino para mí, ¿no? El llamado es para todos nosotros. Ya no es uno, ya todos estamos inmersos en ese cará. Estamos siendo convocados. Y muchas veces nosotros estamos haciendo tal vez oídos sordos y tal vez vengan palabras fuertes como las de Mardoqueo para hacernos despertar. Pero muchas veces nuestra reacción no ha sido como Esther. Tal vez han venido palabras fuertes, pero nuestra reacción ha sido, no, ¿por qué? Recuerda que el Señor tanto usa el cayado como la vara, son importantes para corregirnos. En estos momentos, la primera respuesta de Mardoqueo para Esther es vara, es fuerte, es dura, pero era necesaria para que Esther tomara acción, porque después de esas palabras vamos a leer lo que Esther dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, versículo 16, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Por qué Esther toma esa decisión? ¿Por qué vence sus miedos? Todos tenemos miedos, y más cuando tiene que ver con nuestra propia vida, más cuando las decisiones que tomamos no son de otros, sino ya son nuestras. Ya son mis decisiones. Una cosa es cuando estamos en casa y tomamos decisiones y las consecuencias vienen sobre nuestros padres, pero otra cosa es cuando ya eres mayor de edad, ya tienes que tomar decisiones. Pero ¿cómo las tomas? ¿Bajo la emoción de algo o bajo buscar en el Señor la guianza para tu vida en medio del camino? Hay un cará de Dios para ti. Hay un llamado, hay una convocación para tener un encuentro, para intimar con Él. El Señor te está esperando, has sido convocado al partido, no estás en la banca, has sido convocado, pero ¿sabes por qué a veces te sacan del terreno de juego y te mandan a la banca o tal vez a la tribuna? Porque la actitud que tenemos frente a las cosas no es la mejor. No te dejes sacar del propósito, del llamado que Dios ha puesto. Hay un cará de parte del Señor para tu vida. Mardoqueo clamó en las calles para ser escuchado. Y Esther
No puede ir a clamar sin ser convocada. Mira esto que pasa con este verbo cará en este capítulo. Primero Mardoqueo sí puede clamar, gritar que está pasando en una situación, pero Esther, la reina, tiene que esperar la convocación para poder expresar el cará y poder decir lo que está pasando. ¿En cuál de los dos estás? Tal vez estás como Mardoqueo, que puedes clamar a gran voz, o tal vez estás como Esther, con quiero poder hacerlo, pero como que no he sido convocada, como que no he sido llamada, no sé cómo hacerlo. Pero en ambos propósitos tenemos que ir al llamado del Señor. Tenemos que avanzar a lo que Dios desea para nuestras vidas. Hay normas, rituales, situaciones que se nos presentan. Hay dilemas que vemos frente, pero en eso podemos ver también la providencia en el llamado del Señor. Aunque Esther no era llamada por el rey, sí era llamada por Dios para cumplir el propósito. Aunque Esther no era convocada por el rey para presentarse, y ya habían pasado varios días, 30 días, pero Dios sí la estaba llamando y recordó su llamado a través de las palabras de Esther. Hoy el Señor traiga a ti recordación del llamado que ha puesto para ti, para que te levantes, para que hables, para que digas, para que seas un instrumento en las manos del Señor, para que juntos podamos ir y decir, yo quiero ser parte. No quiero estar más en la banca, no quiero estar más en este lugar. Yo quiero ser convocado porque hay algún llamado de Dios para mi vida. Hay una oportunidad de ser instrumento precioso en las manos del Señor. No la pierdas. No pierdas ese llamado. Prepárate, pero prepárate, porque muchas veces queremos el llamado, pero no nos preparamos. Queremos ser instrumentos que Dios use. Úsame, Señor. Pero también a esa oración de úsame, Señor, debe haber en nosotros una conciencia de preparación. Necesito prepararme. El Señor me ha convocado. Puede que el rey no me haya convocado, puede que el líder no me haya convocado, pero el que primero me convocó es el Señor. Y yo voy a responder a ese llamado. Responde de la forma correcta al llamado de Dios para tu vida y para tu corazón. Habla. Di, ven, yo quiero ser útil. Yo me preparo para esto. Yo quiero hacer las cosas. Necesitamos obreros. Dice la Escritura del Nuevo Testamento, hace un llamado. Dice, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Y no habla porque haya escasez muchas veces de personas, sino que el obrero es el que está dispuesto a comprometerse. El obrero es el que está dispuesto a ir. Llueva, truene o relampaguee, es el que está dispuesto a estar presente. Un obrero es el que está dispuesto a someterse. Esa es una reflexión también que tenemos que hacer, que está dispuesto a ser guiado, a ser enseñado, pero muchas veces no queremos ser obreros. Como dice un dicho popular en Colombia, mucho cacique, poco indio. Necesitamos más indio, más obreros. Obreros que nos ayuden en la labor, que hagamos equipo para poder cumplir juntos el llamado del Señor, para ser perfeccionados y para ser usados. Necesitas hoy volver a avivar el llamado de Dios en tu vida. Dios te llamó, hombre, mujer que me escuchas, Dios te ha llamado. Él ha puesto un llamado en tu vida. A veces hay límites, hay cosas, dices, pero es que el Señor me llama, pero nunca me convoca, el Rey no me convoca, pero el Señor te llamó. Prepárate porque va a llegar el momento de presentarte delante del Rey y ahí vas a tener el favor del Señor para que ocurra algo precioso y poderoso.
para que veas el respaldo del Señor en tu vida y en tu corazón. Señor, hoy estamos aquí en medio de este tiempo. Señor, estamos dispuestos a renovar ese llamado. Tú nos has llamado, nos has escogido. Tu palabra dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Señor, muchas veces menospreciamos la capacidad tuya en nuestra vida. Muchas veces menospreciamos que tenemos con nosotros el mejor regalo, a Jesús. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos capacita, al ayudador, al consolador. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tal vez nos hemos acomodado a las situaciones, nos hemos acomodado a las circunstancias y necesitamos ser despertados. Necesitamos que nos despiertes, y a veces usas situaciones a veces que son difíciles para despertar nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu, para que no olvidemos que tú nos has llamado. Señor, hoy levantamos nuestra voz y decimos: sí, tú me has llamado. Dile eso al Señor: tú me has llamado. Aunque tal vez muchas veces esté pensando que he sido olvidado, que nadie piensa en mí, tú has pensado en mí y has visto mi vida y me estás llamando. Señor, oro para aquella persona que se siente que no es parte de nada, que piensa que está marchitándose su vida. Hoy oro, Señor, para que des la gracia, des un avivar de tu Espíritu Santo, de tus dones sobre su vida en el nombre de Jesús. Señor, que se despierten esos llamados, esas unciones preciosas, unciones para los milagros, unciones para la oración, unciones para hablar en nuevas lenguas, unciones, Señor, para enseñar la palabra, unciones, Señor, para entender lo profético, unciones para, Señor, entender la labor evangelística de hacer discípulos, unciones para la plantación de personas, de iglesias, de ministerios, sean desarrolladas. Padre Celestial, unciones para amar y pastorear. En el nombre de Jesús, que tu gracia hoy sea vista, que la unción del poderoso, que sea despertándose ese llamado tuyo. Señor, ese llamado, hay esa pasión que hubo, pero tal vez, Señor, por las situaciones y las circunstancias se fue apagando y está ahí. Pero, Señor, hoy aviva ese llamado. Señor, que tu unción descienda allí en cada vida y en cada corazón, y que puedan ver y podamos ver que hay un llamado que estás colocando. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos despertados. Padre, trae un cará a nuestras vidas. Señor, trae un cará para intimar contigo. Señor, quita de nosotros ese pensamiento de no entender que somos convocados, que hemos sido llamados, que nos convocas a estar contigo, a intimar contigo, que nos estás invitando a ser parte, Señor, no simplemente a ser un espectador de lo que tú vas a hacer, sino a ser parte. Señor, oro para aquellos que aún en su familia no se sienten parte. Oro, Señor, para que tú reveles a sus vidas que son parte. Señor, que son parte de la restauración del hogar, de la familia. Señor, aquellos que no se sienten identificados, tal vez se sienten aún rechazados. Señor, que puedan entender que son parte de la mejor familia y es ser parte de tus hijos. Señor, que no son los olvidados y los rechazados, Señor, sino que son aquellos que has escogido, que has visto. Señor, que tu gracia hoy sea vista, así como lo hiciste con Esther, siendo tal vez no teniendo lo mejor a su alrededor, la llamaste, la guiaste y la llevaste para cumplir el propósito. Así también haz con nosotros, pero ayúdanos a crecer y a aprender a tomar decisiones prontas. Perdónanos, Señor, porque a veces tomamos decisiones sin tenerte en cuenta. Ayúdanos y fortalécenos
en el nombre de Jesús. Amén y amén.